buenas mis queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén pasándolo muy bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer una canción que me han pedido un montón en los comentarios, también por privado. Así que vamos a hacer en esta oportunidad Por una cabeza, de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, que la hicieron en 1935 en Nueva York. Y bueno, para los que no conocen, la expresión por una cabeza es una expresión que se usa mucho en las carreras de caballos. Acá en Argentina se hacen mucho. Y por una cabeza significaría ganar o perder de una forma muy ajustada. Generalmente se mide por cabezas, digamos, las distancias entre los caballos que compiten. Y por una cabeza significaría que es una distancia muy cercana. Esta canción también es muy conocida por una película que grabó Carlos Gardel, en donde él era un experto en caballos, así que tuvo muchísima repercusión en su época. Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. Además también quería explicarles un poquito lo de las membresías, que seguro recibieron un mail en donde se les explicaba que las membresías de principiantes se habían dado de baja, pero bueno, eso es porque cambiamos por ahí el valor, lo ajustamos un poquito porque están en pesos. Y bueno, el peso, para los que no saben, lo hemos explicado en otras ocasiones, acá en Argentina se devaluó un poco, así que tuvimos que aumentar un poquito el valor. Van a tener que hacer nuevamente los pasos de pulsar el botón unirse, poner la membresía que quieren y después activar digamos la membresía poniendo los datos de su tarjeta de crédito, que se les va a descontar por mes un valor cercano como a los 120 pesos argentinos. También, bueno, para los que no sabían, ahí tienen otros videos los cuales trabajamos técnicas, escalas, adornos de distintos géneros. Y ahora el último que subimos, que fue el del mes de enero, lo hicimos sobre formas de acompañamiento para la cumbia. Hemos subido varias cumbias, así que también eso es muy interesante que lo veas en nuestro canal. Como siempre, también te dejo acá al costadito los medios de contacto para que te comuniques con nosotros si querés algún video tutorial, alguna de las partituras que hemos subido o alguna que quieras sacar, y también por clases de acordeón. Sin nada más que decir, vamos entonces rápidamente al video tutorial. Vamos a comenzar entonces a estudiar esta canción, que está en el tono de Do mayor, el cual involucra entonces la escala de Do mayor y la escala de Do menor. La primera parte está con la escala de Do mayor y la segunda parte utiliza principalmente la escala de Do menor. En los bajos voy a ir usando el acompañamiento del tango, que en este caso lo voy a hacer tocando el bajo fundamental una vez y 3 veces el acorde correspondiente. Los tonos que voy a usar van a ser en la primera parte Do mayor, Sol séptima, Do séptima, Fa mayor. Para la segunda parte voy a utilizar Do menor, Sol menor, Fa menor, Mi bemol mayor y también el tono de Re mayor o Re séptima.
Entonces, comenzando con la primera parte, tengo las notas mi, fa, fa sostenido, sol, y ahí empiezo a acompañar en do mayor. La, sol, fa sostenido, sol, la, si, re, do, mi, fa, re, mi, do, re, el acorde, el si, y ahora hago do, si, el acorde del bajo y sol. Paso con los bajos a sol séptima y hago la tecla fa con dos bajos. Fa, mi, sol, fa, re, con dos bajos. Re, do sostenido. Mi, re, si con dos bajos. Si, do, do sostenido. Re, mi, re, si, la, sol, si, sol, fa. Y termino en un mi con el bajo en do. Hago dos bajos y vuelvo a hacer como al comienzo. Mi, fa, fa sostenido, sol, la, sol, fa sostenido, sol, la, si, re, do, re, mi, do. Paso a do séptima y hago re, do, re, mi, re, do y la tecla la con el bajo en fa mayor. Hago dos bajos en el la con el bajo en fa mayor. Re, do, la, fa. Fíjense el cruce de dedos en la mano derecha. Mi, re, mi, fa, la, do, si, la. Paso a do mayor. Do, sol. Do, re, mi, do. Paso a sol séptima o sol mayor. Re, la, si, do, re, si, do. Dos acordes. Sol mayor o sol séptima. Y después do menor para empezar la segunda parte. Vamos a pasar entonces la primera parte un poquito más de corrido. Segunda parte tengo que ubicarme sobre do menor, por lo tanto voy a empezar tocando mi bemol, mi bemol, dos veces, fa, sol, y ahora en sol menor empiezo a acompañar sol, re, fa menor ahora, bajo solo, do, re, mi bemol. Y hago ahora el bajo en mi bemol mayor, haciendo mi bemol, si bemol, paso a fa menor y hago un bajo solo, la bemol, si bemol y el do. Después hago do menor en el bajo, do, sol, do, re, mi bemol, do. Y paso el bajo a re mayor o re séptima, con las notas de la mano derecha que son re, la, do, re, mi bemol, do. Paso a sol séptima y hago mi bemol con dos bajos y re con dos bajos. Y de nuevo vuelvo a hacer la segunda parte como lo toqué.
donde hago el bajo con re mayor, solamente hago re y la en la mano derecha, ¿sí? Re mayor o re séptima. Porque después las notas para terminar la canción son con dos bajos en sol séptima y las notas de la mano derecha serían si natural, do, re, si natural y por último do en ambas manos. Después hago el bajo de sol con el acorde de sol séptima en la mano derecha, que sería con fa, sol y si. Y después el bajo en do y la mano derecha hace mi bemol, sol y do, que es el acorde de do menor. Entonces, cuando paso la segunda parte, por segunda vez, me queda así. Y el final traten de hacerlo siempre sequito, picado, para que tenga ese carácter, ese sonido típico que tiene el tango. Y bueno, queridos amigos, así ha pasado otro video tutorial, como siempre agradecidos de corazón por todo el apoyo. Y bueno, los que tenían membresías, revisen entonces las membresías que ahora aparecen. Básicamente por ahí cambiamos el valor de las membresías más bajas, la de principiantes. Así que si quieren ver más videos que son exclusivos para miembros, con su tarjeta Visa o Mastercard, accedan a través del botón unirse. Como siempre les agradecemos de todo corazón por el apoyo, y a los que no lo están haciendo, suscríbanse al canal, denle like para recibir todos los videos que vamos subiendo, y también déjenos un comentario con alguna sugerencia, qué les gustó, qué no les gustó, si les gusta el contenido, si no les gusta. Todos los comentarios son bienvenidos. Como siempre también te dejo acá los medios de contacto a través de los cuales te podés comunicar si querés clases, partituras o algún video tutorial exclusivo por privado. Desde ya muy agradecido por la atención, por todos los afectos que siempre nos brindan. Y bueno, nos estaremos viendo en otro video tutorial. Que pasen muy bien y hasta luego.